entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Y Uruguay tuvo elecciones, primera vuelta, donde dos candidatos ya van a la segunda, es decir, al balotaje. El primero fue, aunque con menos votos de lo pronosticado, el heredero de alguna manera de Pepe Mujica, Yamandú Orsi. El segundo, el oficialista Álvaro Delgado, por unos 17 puntos porcentuales. Lo que me llama a mí la atención es que hoy en día Uruguay es una de las referentes en Latinoamérica y en el mundo en los temas económicos, libre comercio y una cantidad de cosas. Pero parece que los uruguayos no se ven así, porque yo hubiese creído que el continuismo de la calle Pou iba a triunfar en estas elecciones. Para que nos aclare un poco la película, de alguna manera decirlo así, para entender por qué no está pasando lo que muchos hubiésemos creído, estamos en la línea con Mauricio Rabuffetti. Él es periodista y columnista político uruguayo. Mauricio, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. ¿Qué tal, Guillermo? Muchas gracias por la invitación. A ver, por favor, con plastilina o Lego, como decimos aquí en Ecuador, ¿por qué el sucesor o el que debería ser el que continúe las cosas o los proyectos de la calle Pou no fue el triunfador en la primera vuelta? Bueno, es multicausal. En primer lugar, esa imagen que tú describiste en la presentación de Uruguay no se debe únicamente al gobierno de la calle Pou, sino que ha sido construida a lo largo de varias décadas por gobiernos de diferente signo político que han continuado algunas políticas de Estado, como por ejemplo la política de apertura comercial, que no comenzó con la calle Pou, aunque la calle Pou intentó profundizarla con un éxito, yo diría, relativo, y otras políticas de apertura que han sido vistas como de apertura durante las últimas décadas, ¿no? Y cuando hablo de décadas me refiero no solamente a lo que va de este siglo, sino anterior. Recordemos que Uruguay termina, la dictadura uruguaya termina en 1985 y desde ese momento se da un proceso de consolidación institucional, un proceso en el que los uruguayos, después de recuperar su democracia, la defienden, participando activamente de la vida política y de un debate muy civilizado. Es un país que tiene a su favor, ojalá no fuera así, pero ojalá no fuera por estas razones que te voy a describir, pero tiene a su favor la comparación con una región que está muy efervescente en este momento y por malas razones, ¿no? Si nosotros miramos el panorama regional, son pocos los países que viven realmente en estabilidad democrática y estabilidad institucional. Hay varias dictaduras que se han consolidado en el continente. Entonces Uruguay, por comparación, tiene ese atractivo y esa imagen positiva. De todas maneras, es muy interesante cómo lo ves tú desde fuera. Aquí hay una cuestión que tiene que ver también con afinidades partidarias. Los uruguayos saben que no habrá cambios enormes, sea cual sea el gobierno que gane, porque los cambios aquí se procesan de manera muy lenta. Nosotros tenemos un dicho o una idea que muchas veces se dice en broma, y es que cuando llegue el fin del mundo nosotros vamos a ser los últimos, porque va a llegar después. Porque es un país que procesa las cosas lentamente. Entonces nadie se espera que si gana la oposición haya cambios drásticos que le alteren la vida cotidiana. Sí existe una parte de la población que tiene una fidelidad muy grande con la coalición opositora Frente Amplio, que es la coalición de izquierda, que se ha de alguna manera inteligentemente apropiado de algunos valores políticos que son caros al común de los uruguayos, por ejemplo, vinculados al papel del Estado en la economía. También este gobierno, el gobierno de la calle Pou va a terminar con una popularidad personal bordeando el 50%, una popularidad muy alta. Es un presidente que consolidó su liderazgo durante la pandemia. Ustedes recordarán que mientras otros países encerraban a su gente, en Uruguay era exactamente lo opuesto. Nosotros tuvimos libertad para trabajar. Lo que se pedía era libertad con responsabilidad, es decir, tratando de cuidarnos unos a otros, y eso amalgamó a la sociedad de una manera importante y consolidó el liderazgo
de la calle Pou, pero su gobierno estuvo afectado por algunos problemas y algunos escándalos políticos relevantes que para mucha gente implican tomar otros caminos, tomar otras opciones. Creo que ahí hay una respuesta que incluye varios elementos, varios factores diferentes. De todas maneras, yo creo que el margen de cualquier gobierno que asuma, sea oficialista o sea opositor, para hacer grandes cambios es pequeño por la propia idiosincrasia del uruguayo, y eso lleva a que esa, digamos, pregunta que vos te haces, que es muy legítima y aparte es muy lógica. Fíjate, yo por ejemplo nunca me lo había planteado de esa manera, digo, ¿por qué la gente no continuaría con un gobierno que es bien visto? Lo cierto es que para mucha gente al gobierno le faltó cumplir con algunas promesas que hizo, o le faltó solucionar algunos problemas que para algunos uruguayos son tal vez más importantes que aquellos que sí solucionó. Uno de ellos, que claro, en la proyección latinoamericana puede sonar poquito o escaso, pequeño, es la seguridad. Aquí tenemos un problema incipiente, digo incipiente comparado con el resto de América Latina, sobre ¿no? todo Pero con ya nosotros está instalado en este momento. de consumo de drogas y de ingreso de drogas y de trasiego de drogas que necesariamente el próximo gobierno va a tener que afrontar. El tema de seguridad es importante para los uruguayos, hay otros que están bastante solucionados, si se quiere. Una consulta, ¿cómo quedaron las cámaras? ¿Cómo quedó el resultado? ¿Cómo se divide? ¿Es igual al de la presidencia? Es decir, el partido de Mujica lleva más, ¿cómo sería? No, ¿qué Tenemos sería? dos cámaras, tenemos Sí, son tenemos un bicameral. parlamento bicameral. Claro, bicameral, y ellos son asambleístas, ¿qué son? Diputado. Diputados. Nosotros los llamamos senadores y Senadores. diputados, son Ok. legisladores. ¿Cómo Hay quedaron dos esas dos cámaras, cámaras? te lo cuento. Hay dos cámaras, la Cámara de Senadores, en donde la oposición tuvo una elección mejor a la anterior, entonces quedó con más senadores que la coalición oficialista. En realidad hay una diferencia, ¿no? Hay un partido opositor y una coalición de partidos oficialistas que se reúnen al momento de gobernar, pero que cada uno tiene su candidato a la presidencia, ¿no? Entonces, esa coalición que es liderada por el partido de la calle Pou tuvo menos legisladores en la Cámara de Senadores, pero en la Cámara de Diputados la cosa está más distribuida. Es decir, que no hay mayoría parlamentaria, por lo cual el próximo presidente va a tener que ser un buen negociador. Y de hecho es una de las discusiones de campaña en este momento. ¿Cuál de los dos, si Yamandu Orsi, que es el candidato de la izquierda, o Álvaro Delgado, que es el candidato del centro y de la centro-derecha, tienen mayor capacidad negociadora? Es uno de los debates, digamos, que entre los dos comandos de campaña se han instalado, porque no habrá una mayoría parlamentaria, precisamente. Ok, y entonces el 24 de noviembre, que es la segunda vuelta, con estos resultados, que son bastante diferentes, ¿tú crees que ya está dicho todo? No, en absoluto. Es una elección abierta en la que el Frente Amplio, que es el partido de Mujica, votó mejor que en la primera vuelta anterior. ¿Sí? Votó mejor que en la primera vuelta anterior, pero quedó con una diferencia sustancial con relación al resultado de la coalición gobernante. Estamos hablando de prácticamente 4 puntos porcentuales. Es una diferencia importante con estos matices o estos elementos a tener en cuenta. La elección pasada, la coalición Frente Amplio, el partido de Mujica, logró sumar muchos votos entre la primera y la segunda vuelta. Igual no le dio para ganar. En este caso vota mejor en la primera vuelta, pero la coalición gobernante termina siendo la más votada. El resultado, o la pregunta que está en el aire, que yo no te puedo contestar, de hecho es los análisis que he hecho lo dejo flotando, porque realmente no hay una respuesta, es ¿de dónde va a sacar el Frente Amplio los votos que le faltan para equipararse en número a los votos de el sector
que está en el gobierno, porque son muchos votos. Es cierto que es una elección en la que hubo muchos votos en blanco y muchos votos anulados. Aquí el voto es obligatorio. Obligatorio, y hay multas y hay dificultades administrativas para quien no vota. Uruguay es un país que no reconoce, digamos, el derecho a no votar de manera explícita. Es obligatorio ejercer el sufragio. Entonces, como es obligatorio, mucha gente que no tiene una preferencia vota en blanco, y otra gente que no quiere votar lo que hace es anular su voto. Por ejemplo, rompe la lista que pone dentro del sobre, la rompe y ese voto queda anulado. El número de votos en blanco anulado realmente, si esa gente decide comprometerse con una u otra opción, podría inclinar la balanza de la elección. Si se distribuyen de manera pareja, por supuesto, por una cuestión matemática, el resultado va a ser parejo también. Pero es una elección abierta en donde personalmente pienso que, si bien tiene bastante más mística el Frente Amplio de Mujica, parte con algo de favoritismo la coalición gobernante por diferentes razones que tienen que ver con la situación económica en lo que no es la zona urbana de Montevideo, en la zona, digamos, más agropecuaria del país y en las zonas más turísticas del país, por la propia popularidad de Luis Lacalle Pou, y por diría, falta de una estrategia clara en el caso de la hoy oposición, que es el partido de Mujica. Realmente no han presentado hasta el momento específicamente un programa de gobierno, sino que han presentado lineamientos. Y esto es un análisis personal. Yo creo que el uruguayo tiene una característica, y es que necesita, más allá de que el voto es muy personalista y tiene mucho que ver con los sentimientos y con la personalidad del candidato, el uruguayo necesita que le expliquen qué es lo que van a hacer cuando están en el gobierno. No sé si Mauricio me está hablando de Ecuador o de Uruguay. Haciendo de manera explícita, perdón. Mauricio, no sé si me estás hablando de Ecuador o de Uruguay. Aquí el voto también es obligatorio, el sentimentalismo tiene muchísimo que ver, aquí la gente también vota en blanco, vota en nulo, todo lo que describiste, somos países muy cercanos. Mauricio, muy clara tu exposición, muchísimas gracias, te llamaremos una vez que tengamos los resultados el 25, por favor, producción, para que Mauricio nos diga cómo fue esta segunda vuelta al final. Muchísimas gracias. Con todo gusto, Guillermo. Les mando un abrazo grande por allá. Sé que están pasando un momento difícil con la sequía. Ojalá eso se solucione. Dios te oiga. Y les mando un abrazo grande a ustedes y a su público. Muchísimas gracias. Era Mauricio Rabuffetti, él es periodista y columnista político uruguayo, hablando de lo que pasó en la primera vuelta de las elecciones. Y sí, el punto de vista externo no siempre es el punto de vista interno. Como decía mi abuela, nadie sabe lo que está dentro de la olla, solo la cuchara.